Chile salió el país con más obesidad en Sudamérica. La verdad es que desafortunadamente Chile evolucionó hacia comida rápida, levanta rápido, tiene poco tiempo, tiene que subirse arriba del metro, micro, se demora 2 horas en llegar a su pega. Literalmente no hay tiempo. Y esa forma de vida es la que nos está llevando a esto. Antes se pensaba que la obesidad era una condición. No. Ahora la obesidad se reconoce como una enfermedad que tiene síntomas como el hambre. El hambre es el principal síntoma de la obesidad. Y probablemente la enfermedad más parecida a la obesidad es el cáncer. Por más que hacemos tratamiento, tiende a volver en distintas formas. ¿La obesidad tiene solución? Yo creo que la obesidad no tiene cura, la obesidad tiene tratamiento. Bienvenidos al nuevo programa de las 8 preguntas. Mi nombre es Ronnie Bornick y seré quien lo estará acompañando en los siguientes capítulos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial porque es cliente mío o jefe, como a él le gusta que le digan. También podríamos decir que hoy un gran amigo, vamos a ver qué opina él, pero vamos a hablar de cosas muy interesantes. Vamos a hablar de marketing, que es lo que a mí me apasiona. Vamos a hacerle preguntas incómodas a ver cómo reacciona. Pero finalmente vamos a conocer la historia de una persona que lleva muchos años estudiando, trabajando, viajando, que tiene muchas anécdotas que de seguro que a ustedes les van a servir. Sin más preámbulos, les quería presentar al doctor Camilo Bosa, cirujano bariátrico con más de 20 años de experiencia y más o menos más de 5.000 cirugías en el cuerpo. Camilo, cuéntanos un poquito quién eres tú como doctor. Bueno, muchas gracias, Ronnie. Gracias por la invitación. La verdad es que cuando me invitaron para acá no sabía que venía. Así que todavía estoy tratando de saber, pero bueno, aquí... Vamos a averiguarlo en el camino. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy un cirujano bariátrico. Yo estudié en la Universidad Católica y estudié medicina, después hice cirugía digestiva. Después me quedé ahí, me fui a estudiar afuera, fundamentalmente donde aprendí cirugía bariátrica. Y de ahí volví y me dediqué mucho a la investigación, a la docencia, al desarrollo de la especialidad que me entretuvo mucho. Y después finalmente a la creación de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Y eso, pucha, me ha traído una cantidad de aventuras y cosas súper entretenidas que yo creo que vale la pena contar. Para la gente que no conoce el término cirugía bariátrica, ¿qué podría ser? ¿Cómo podrían explicarlo en simple? Bueno, cirugía bariátrica son todos los procedimientos o operaciones dedicadas a bajar de peso. Hoy día la obesidad es la enfermedad de las enfermedades más complejas, es la pandemia más grande del mundo, mucho más que el COVID, que mata más gente todos los días y que hoy día realmente es el gran problema de salud económico que tiene este planeta. Perfecto. Cuéntanos, yo sé que en un par de meses más tú vas a tener, o ya tienes un cargo bien importante en algo relacionado con tu mundo. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, lo que va a ocurrir aquí es que después de mucho pelearla y mucho viajar y mucho trabajar con nuestros amigos en todo el mundo, finalmente logramos que el Congreso Mundial de nuestra especialidad, de la cirugía para bajar de peso, se haga en Chile. Y en septiembre del 2025 va a ser el Congreso Mundial, donde esperamos que vengan más de 3.000 doctores de todo el mundo. Increíble. Felicidades. Pero, si bien quizás tú piensas que vamos a hablar de medicina, la verdad que no vamos a hablar mucho de medicina. Pero antes de eso, yo te quería hacer unas preguntas, pero ¿cómo te voy a hacer las preguntas sin conocernos un poquito más a nivel emocional? Pero es difícil que tú me expliques quién eres tú, por lo tanto te voy a poner la siguiente misión. Yo sé que tú eres alguien muy familiar, muy apegado a tu familia. ¿Quién es Camilo Bosa a nivel personal? Si es que tus padres estuvieran en esta sala y podrían describir quién es Camilo Bosa. ¿Cómo yo creo que me describirían mis padres? Exactamente. A nivel personal, emocional, amigo, familia, humano, etc. Bueno, yo creo que a mí mi madre pequeño me decía el giro pera loca porque estaba todo el día inventando cosas y corriendo para todos lados. Era como el que menos tranquilo se quedaba. Así que saqué muchas de esas cosas de mi papá. Saqué parte importante de la tranquilidad de mi madre. Yo creo que ¿Tu papá era alguien mucho. bien movido en el Mi papá era un personaje difícil, una persona que la gente o lo quería mucho o lo odiaba demasiado. Parecido a ti, por lo que te conozco. Hizo muchas cosas, una persona que yo quise mucho, pero con muchas luces y sombras, bastantes sombras también. Así es que, pero yo creo que hizo mucho por este país, y ahora cuando uno va poniéndose más viejo se va dando cuenta que uno es bastante más parecido de lo que pensaba.
en lo bueno y algunas veces en lo malo también. ¿Y qué opinas tú con respecto a que te estás pareciendo quizás un poco a tu padre en ese sentido de luces, sombras y también creo que dijiste algo importante y por lo que yo te conozco, de dejar tu huella en este mundo? Bueno, mi papá era de la idea de que no existía nada que no se pudiera hacer. Y cuando había que hacer algo, lo hacía. Y en el tema, por lo menos en la medicina y en mi especialidad, una de las cosas que yo siempre le he oído ahora estamos armando una fundación por la memoria de mi papá era arquitecto, hizo bastantes cosas aquí en este país, y la verdad es que una de las grandes cosas que me decían sus colegas y la gente que trabajaba con él, o que alguna vez lo conoció, dijo, con tu papá conocimos el mundo. Mi papá fue como de los primeros que trajo el mundo, Europa, la arquitectura del resto del mundo a Chile, y eso yo creo que hoy día se nota en muchas cosas. Y yo de alguna forma mirando para atrás me estoy dando cuenta que de alguna forma en la especialidad nuestra ha pasado un poquito lo mismo. El hecho de poder hacer el mundial en Chile Claro. cuando el mundial no era en Latinoamérica hacía 10 años y que venga a Chile este año, pucha, ha sido algo de lo cual yo al menos estoy súper contento ¿Sientes que eres parte de esta decisión de que sea en Chile, honestamente? sí, po, ¿Sí? ¿Por qué? absolutamente. Sí, porque la verdad es que la peleamos durante más de 10 años. ¿Y Sí. cuál fue tu rol en esta pelea? Más que pelear es básicamente viajar, hacerse conocido, participar, publicar. Esto partió hace muchísimo tiempo. Yo me formé, como decía, en la Universidad Católica y los doctores con que yo me formé ahí, el doctor Guzmán, el doctor Ibáñez, de la Católica, con ellos trabajamos en todas las cosas de promover la cirugía bariátrica y ellos nos dieron todas las herramientas para dar el salto, empezar con las cosas mínimamente invasivas, empezar a hacer cosas nuevas, lo que generó que finalmente nos hiciéramos conocidos, yo empezara a publicar y finalmente existiéramos en el mundo. Buenísimo. Bueno, importante saber que estamos con alguien que realmente quiere cambiar el mundo. Yo creo que por eso también fuiste uno de los invitados y el primer invitado. Por lo que te conozco, creo que es alguien que tiene mucho empuje, mucha garra. A veces puede pasar esto de que gente se siente pasada a llevar, pero cuando en el fondo del corazón hay buenas intenciones, creo que las cosas se logran. Así que, nada, Me perdonáis entonces. te perdono todo, Ya. exactamente. Pero nada, muy contento de Muchas tenerte gracias. acá. Como te dije en un principio, este programa se llama Las 8 Preguntas. Acá va a ser muy simple, son preguntas que yo te hago, respuesta que tú me das. Y la primera pregunta, antes de hacértela, yo te Yo quería... creí que ya llevamos 4. No, esta era solo la introducción, Puta así madre. que tenemos harto rato. Ya. Antes de hacerte la primera pregunta, te quería contar una anécdota. Yo, cuando chico, era una persona muy deportista, pasé por varias lesiones y una de aquellas fue que me corté el ligamento cruzado de la rodilla. Mis papás, súper aprensivos conmigo, quisieron operarme con el mejor doctor de ese momento, con el que era del Colo, de la U, de la Cato, de todas las mejores clínicas más reconocidos. Me operaron, la operación salió bien, pero yo tuve, y uno cuando se opera el ligamento cruzado tiene que estirar la rodilla más o menos al mes, a los 2 meses, qué sé yo. Yo llevaba 8 o 9 meses y todavía no podía estirar la rodilla. Fui donde este doctor, el doctor detrás de su gran escritorio, diciéndome que lo mío era un tema psicológico. Yo justo me perdí una gira deportiva que me afectó mucho y que la verdad que siempre tildó, o sea, me tendió a pensar que el problema era mío, que era un tema mío, que yo no podía estirar la rodilla. Y la verdad que me tuvo dentro del kinesiólogo más de 6 meses, yendo 3, 4, 5 veces a la semana algunas veces. Y no pude estirar la rodilla hasta que finalmente tuve la suerte que mi hermano chico se puso a pelear con una chica que su papá era doctor, traumatólogo. Me vio y me dijo, sácate una resonancia. Saqué la resonancia al día siguiente, me dan los resultados, tenía un Cyclops, que es como esta, bueno, tú sabes más que yo, para la gente, este queloide que uno tiene acá en la vacuna dentro de la rodilla, del porte casi como una pelota de golf. Nunca la iba a poder estirar, ni con quina ni con nada. Me sacaron eso y al día siguiente la rodilla estirada. Y ahí de alguna manera viene esta pregunta que yo digo, el fenómeno del Diostor. ¿Tú realmente sientes que eres superior al resto? ¿Tú te sientes Diostor? ¿Cómo manejas este ego de ser doctor? Es una súper buena pregunta y no, yo creo que no. Yo personalmente no me siento para nada Diostor. No soy simpático. A mí los pacientes en general no me encuentran muy simpático. Trato de hacer mi pega. No tengo tanta paciencia para esas cosas, pero sí trato de conectar con el problema que lleva al paciente al doctor. Ya.
y me conecto con ese problema y trato de hacerme muy cargo de ese problema. No el rollo así como el doctor, así como cercano, La parte más emocional. amorosito. No, no soy. Pero no va contigo por una opción o porque sientes que no hay que perder tiempo. No, porque no soy así nomás. No me nace. No me nace ser así como el osito. Así. Entiendo. Y es muy divertido porque los pacientes como que tienden a ir a donde los doctores que tienen más aveniencia. Yo cuando engancho con el paciente que le gustan los ositos, al final nos llevamos pésimos y él se va y yo no lo pesco y pasa un poco eso. Yo creo que... Pero sí, yo creo que los doctores tienden a hacer eso. Nosotros, por un tema práctico, si tú miráis los puntajes de la prueba, los doctores son más estudiosos y muchas veces tienen, en muchos aspectos, tienen mayores capacidades que el promedio y eso es real. Yo lo veo con mi hijo, lo veo... es una realidad. ¿Y eso para ti les da la opción de sentirse un poquito superiores al resto a nivel académico, o sea, detrás de su escritorio en la consulta? ¿Cómo se maneja este tema? Porque yo sé que pacientes les molesta un poco, pero también son quienes se van a hacer cargo de su salud. Yo creo que eso viene como de un aspecto previo de la medicina, de que esta sensación de superioridad da cierto grado de tranquilidad al mismo paciente. O sea, era una cosa como de ida y vuelta. Claro. En la medida que los doctores nos fuimos poniendo un poquito más cercanos y hoy día los pacientes me preguntan, pero doctor, ¿cómo si yo vengo a operarme y usted me tiene que decir de que me tengo que operar? Pues yo le digo, no, tú tenés que decir, pero ¿cómo? Y muchas veces yo les devuelvo la pelota, les digo, estas son las cosas. Yo quiero que tú decidas con la información, con la mejor información que hay. Pero las decisiones son de cada uno, no pueden ser... y ese fenómeno yo he sido como bien he tratado de estimular al máximo de que ocurra. Y a veces a algunos pacientes les cae mal, porque en el fondo dicen, chuta, pero ¿cómo si yo vine para acá para que tú me digáis lo que tengo que hacer? Pues no para que yo elija. Y yo creo que eso lo que tú me estás describiendo fue un error médico. Claro. Pero este error médico viene un poco... Pero viene de esa soberbia, ¿te fijas? Y viene de mi forma de enfrentarme al doctor como un paciente que lo ve como alguien superior, que no le pregunta cosas que no le cuestiona, que asume que él, por ser el doctor de distintas selecciones y centros deportivos, sabe absolutamente todo o mucho más que yo. ¿Qué le recomiendas tú tanto a los pacientes como a los doctores con esto nuevo que está pasando, que se toma la decisión entre ambas partes? Bueno, yo creo que uno tiene que tratar en la medida de lo posible y eso efectivamente pasa. A uno le pasa. A mí me va bien en general en lo que hago. Estoy ahora en cargos directivos en muchas cuestiones. Entonces es re fácil caer en creerse el cuento y muchas veces, por falta de tiempo, por falta de empatía, uno se porta mal con los pacientes. Claro. Y yo creo que eso es una realidad. Pero cuando uno lo analiza, uno tiene que tratar de entender que cada día yo trato de ser lo más... yo digo siempre, tengo no el techo, la catedral de vidrio, porque uno comete errores, porque uno hace las cosas mal muchas veces. Y ahí lo más importante es saber pedir perdón y saber decir, a ver, estas son tus opciones. En mi conocimiento, estas son las que yo considero que son las mejores. Y en conjunto tomemos una decisión de lo que tenemos que hacer. Y yo creo que esa actitud, por lo menos en mi práctica, ha ido creciendo y un poco lo que estamos viendo en las redes sociales, que cada vez estamos viendo que entregamos más información y los pacientes llegan con mucha mayor información. Sí, porque yo creo que en tu área, sobre todo, que gente que lo está pasando mal y vienen quizás más vulnerables que cualquier otro paciente a tu consulta, este fenómeno de Diostor puede traer cosas buenas o cosas malas, pero ¿cómo de alguna manera tú crees que se va a ir manejando esto con el tiempo? ¿Y qué crees tú que le puedes recomendar un poquito a los pacientes que ven al doctor como un dios para evitar un poquito esta relación tan distante que yo creo que, además de que no está bien a nivel personal, creo que puede traer varios errores médicos y también personales, que es lo que me pasó a mí? Que yo no fui capaz de pedir una segunda opinión porque realmente lo admiraba a este doctor por todos sus logros médicos y sus logros académicos, pero terminé perdiendo 6 años, o sea, 6 meses de mi vida, no solo a nivel físico, sino que a nivel psicológico, e incluso terminé en el psicólogo. Entonces, ¿qué recomiendas un poquito tú o qué opinas así como para cerrar este tema? Bueno, yo creo que los pacientes, las redes sociales nos expusieron a todas las cosas y por lo tanto hoy día los pacientes están mucho más informados. Hoy día
en el tema que yo me dedico, que es la obesidad, en que muchos pacientes están tan desesperados, lo han pasado tan mal durante tanto tiempo que a veces si alguien les ofrece un salvavidas, aunque sea mentira, Claro. muchas veces lo toman porque en su necesidad de encontrar alguna respuesta y alguna solución a su problema, son capaces de, o sea, si ustedes miran las redes hoy día o internet en general, puedes encontrar lo que se te ocurra. O sea, Todo, cuando claro. llega un paciente que le suturaron la lengua para que coma menos y que dice, sí, yo me ¿Esto puse... pasó? Pasa, es una técnica. Que Suturar la lengua. te ponen un pedazo de malla en la lengua, te la suturan y con eso, claro, lo pasáis pésimo, te duele como mono y no puedes comer. Y Pero bajáis bajar de de peso. peso. Claro. Claro. Hay gente que dice, sí, yo Bueno, me esto corto yo la creo malla. que en el ¿Ha fondo pasado? es una respuesta a que el Bueno. paciente llega mirando hacia arriba y todo lo que el doctor Exacto. diga, ok, doctor. Y ahí yo creo que la información, ahí yo creo que los pacientes están cada vez probablemente más informados, pero esta ola de nueva información que hay con las redes sociales ¿Ya? también generó una nueva ola de fake news y de realidad alternativa. Po. Quédate Entonces, tranquilo con las redes sociales porque tenemos una pregunta sobre redes sociales, pero hablando un poco de esta vulnerabilidad del paciente bariátrico, investigando un poco, se ve y se escucha que hay dos caminos, por así decirlo, para ver el tema de la obesidad. La obesidad es una enfermedad o la obesidad la tienen personas que no son capaces de cerrar la boca, como se dice en buen chileno. ¿Qué le responde tú a estos pacientes que tienen esta incógnita y que no saben qué hacer y que me imagino que lo están pasando pésimo en sus casas? Bueno, hoy día, afortunadamente, y qué bueno que este podcast fue justo después, porque hace menos de un mes que se publicó por primera vez el último consenso en que se confirmó definitivamente el origen de la obesidad como una enfermedad. Es decir, el reconocimiento ya antes era un tema de medicina, después era un tema político, después era un tema económico, pero ahora ya se dice, bueno, ¿cómo yo defino una enfermedad? Bueno, una Claro. enfermedad es una cosa que produce una alteración en el funcionamiento del órgano. Ok. Y bueno, ¿y cuáles son los síntomas? Los síntomas son estos. Antes se pensaba que la obesidad era una condición, o sea, que era un factor de riesgo para otras cosas. Yo tengo Perfecto. obesidad Ya. y soy propenso a tener la presión alta, a tener un infarto, a tener diabetes. No. Ahora la obesidad en sí se reconoce como una enfermedad que tiene síntomas como el hambre. El hambre es el principal síntoma de la obesidad. Y que tiene efectos sobre los órganos. Sobre los riñones produce tal cosa, sobre el corazón tal cosa. Y hoy día por primera vez ya tenemos, en el fondo somos capaces, antes lo único que teníamos era ver cuánto pesaba y tú, Claro. cuál era tu estatura, hacer un cálculo y si tenías el índice de masa corporal, que es lo típico, más de 25 tenías sobrepeso. Y eso es una lesera, porque una persona que hace pesa y que hace mucha fuerza, esa gente puede tener un porcentaje de grasa muy bajo y tener mucho músculo y tener Claro, un índice de masa alto. Pero tú dijiste que una persona con obesidad tiene más hambre. ¿Eso es una condición de una persona con obesidad? ¿Hay personas que tienen más hambre que otros por alguna condición basal? Esa es uno de los síntomas de la enfermedad. La causa ¿Ya? pueden ser múltiples. Hay causas genéticas que tienen que ver con gente que efectivamente hay un gen alterado que hace que la persona tenga mucho más hambre, pero también hay causas que tienen que ver con el ambiente. Una persona Claro. que tiene una debilidad, entre comillas, genética o familiar y está expuesta a un festival de ultraprocesados con alimentos ricos en azúcar, ricos en grasa saturada, etc. Esa persona, porque el azúcar sabemos que genera elevaciones en el azúcar rápida Claro. y caídas bruscas, lo que genera craving y más hambre. Por eso que se dice que el azúcar es tan adictiva y se van produciendo todos estos fenómenos que se van entrelazando, pero finalmente va produciendo lo mismo. La persona tiene cada vez más hambre, cada vez quiere comer más, cada vez quiere repetirse, y ahí se va produciendo este fenómeno que es la bola de nieve que Perfecto. estamos viendo. Pero una pregunta, dos personas que nacen en un mismo ambiente, ¿puede una tener obesidad y la otra no por factores genéticos o por factores externos luego de haber nacido en del mismo vientre, por así decirlo? No sé si se entiende mi pregunta. O sea, Sí, porque no, entiendo eso que está estudiado. tú me dices que hay gente que tiene más hambre que sí, otro. Los estudios en gemelos, hay muchos estudios que se han hecho en gemelos que han sido criados en lugares distintos. ¿Ya? Ahí se va viendo que la tendencia genética es muy grande. O sea, las personas que tienen una predisposición hacia la obesidad, frente a pequeños estímulos ambientales, inmediatamente desarrollan la enfermedad. Perfecto. Es decir,
Tú tienes una familia que son todos flacos y resulta que hay uno que está todo el día con hambre. Está todo el día con hambre y siempre quiere comer, etcétera, etcétera. Y si esa persona resulta que lo mandan de intercambio a Estados Unidos y resulta que se enfrenta a un lugar donde va, llega y que la porción de papa frita es así, que el vaso de bebida es asá, entonces esa persona lo más probable es que va a volver con muchos kilos de más. Entonces, en medicina, todas las enfermedades siempre es una combinación entre la genética y los factores ambientales. Pero efectivamente, no es solo uno, pero hoy día se está viendo que la parte genética es muy potente. O sea, el que está predestinado lo va a pasar muy mal. Claro. Y si sumamos el ambiente en el que vivimos hoy día, con el tipo de comida, con el tipo de vida que llevamos, la cuestión es mucho peor. Claro. ¿Y a qué enfermedad se podría comparar esto? O sea, cuando una persona te dice, si tienes una fractura, anda al doctor. Si tienes un lunar cancerígeno, anda al doctor. Si tienes obesidad, tienes que ir al doctor. ¿O está una posibilidad que la persona diga, no, sabéis que me voy a poner las pilas, voy a cerrar la boca y voy a inscribirme en un gimnasio? ¿Qué le dice a estas personas que están en esta duda en su casa? No, hoy día la verdad es que la película está cada día más clara, en el sentido de que probablemente la enfermedad más parecida a la obesidad es el cáncer. No es otra enfermedad. Es una enfermedad crónica que tiende a volver, que hay predisposición, pero que hay un factor ambiental que es muy potente y que por más que hacemos tratamiento, tiende a volver en distintas formas. Por lo tanto, el tratamiento frente a una enfermedad así, piensa como son los tratamientos del cáncer, claro. Son tratamientos que son largos, son tratamientos que son combinados, que son, a veces tú vayas a hacer una cosa, quizás vaya a dar un medicamento, después vaya a operar, después vaya a volver a dar otro tratamiento, después vaya a hacer un plan de ejercicio, y vaya a ir combinando cosas para tratar de ir aguantando, por así decirlo, esta tendencia. Perfecto. Para que no se desarrollen las otras enfermedades. Claro. Y ante esto que tú me dices que la obesidad es parecida al cáncer, ¿la obesidad tiene solución? Yo creo que la obesidad, buena pregunta, ¿no? Yo creo que la obesidad no tiene cura, la obesidad tiene tratamiento. Y ese tratamiento, ¿qué porcentaje de la enfermedad está cubriendo? Porque si una persona te dice que con una operación la persona se va a curar un 10% de su obesidad, con todo lo que involucra a nivel costos económicos, costos físicos, sociales, ¿vale la pena? Hay distintos tipos de cirugía que tienen distinto tipo de solución. ¿Qué nos podría decir con respecto a eso? Bueno, a ver, yo diría que hace 10 años, para que tú sepas, hace 10 años, tú eres muy chico, así que no sabías. Gracias. Estás ahí jugando a la pelota por ahí. Hace 10 años prácticamente no habían tratamientos para la obesidad. O sea, habían puras pastillas que estaban absolutamente prohibidas porque tenían muchísimos efectos colaterales y prácticamente no habían tratamientos formales para la obesidad. Existía la cirugía que partió hace bastante más tiempo, pero cuando tú encontrabas a alguien que quería hacer un tratamiento para bajar de peso, esa persona en el fondo se daba cuenta que o se operaba o no hacía nada. Entonces era como todo o nada, entonces era demasiado. Pero hoy día, y esa ha sido la ventaja de lo que ha pasado con los medicamentos, que como ahora hay varios medicamentos que están aprobados por las distintas organizaciones, la FDA, etcétera, eso va generando que ahora se está reconociendo, chuta, existe una enfermedad, hay tratamientos, y cuando nosotros sumamos todos los tratamientos con medicamentos, con pastillas, con inyecciones, con endoscopía, con operaciones, podemos llegar a mejorar a casi el 80% de la gente, de los enfermos. Por lo tanto, eso es un resultado que es bastante adecuado. Grande, sí. Y no está dentro del libreto, pero hablando de medicamentos, este medicamento que está tan de moda, el famoso Ozempic, que al parecer también hay como una disputa porque los pacientes diabéticos parece que lo necesitan mucho, pero lo están vendiendo como pan caliente en las farmacias. ¿Qué está pasando con esto y qué opinión tienes tú con respecto a los Ozempic? Bueno, los medicamentos inyectables en el fondo llegaron para quedarse. ¿Qué es lo que hace este medicamento inyectable? O sea, a nivel... Originalmente esto se llama un análogo del GLP-1. El GLP-1 es una hormona que se produce en el intestino naturalmente. Cuando yo como, la comida empieza a llegar al intestino y al llegar al intestino se genera lo que se llama el freno. Se empieza a liberar esta hormona que genera que el estómago se vacíe más lento y genera que yo tenga saciedad. Perfecto. Que es una señal súper razonable y biológica para que cuando tú comes, cuando ya tu intestino se está llenando, tú dices, ok, ya no tengo más hambre. Perfecto. Bueno, ahora eso se sintetizó, se puede generar. Yo me la puedo inyectar. Por lo tanto,
a alguien que tiene mucha hambre o a alguien que está con ese problema, se inyecta esto. Y más encima hoy día el Ozempic se inyecta una vez a la semana, por lo tanto ya es Muy mucho más fácil, cómodo. Antes claro. era una vez todos los días, entonces producía muchas alteraciones. En cambio, este medicamento llegó a revolucionar porque efectivamente una persona se puede bajar 6, 8 kilos, los que hay algunos que les puede ir mucho mejor y bajar más de 10. Por lo tanto, a un grupo importante de personas ha sido una tremenda solución. Lo que pasa es que además el GLP-1 tiene un efecto muy potente en la sensibilidad a la insulina. Ya. Permite que tus tejidos sean mucho más sensibles a la insulina. Por lo tanto, los Esto es para los diabéticos diabéticos, perfecto. requieren mucho menor tratamiento. Cuando se inyectan Ozempic, pueden necesitar mucho menos medicamentos o inyecciones. ¿Y qué opinas tú con respecto a esto que está pasando, que llega la gente un mes antes del verano y están haciendo fila fuera de la farmacia comprando Ozempic? Bueno, yo creo que como en todas las cosas cuando empiezan, se genera una revolución y se genera un desorden de cuáles son las indicaciones y eso se va a ir estabilizando. El Ozempic sigue siendo un medicamento que es muy caro. Vienen una cantidad de medicamentos nuevos tremendos y ojalá que sigamos con trabajo nosotros de aquí a los próximos 30 años porque efectivamente vienen medicamentos muy potentes y la verdad es que siempre se ha tratado que poner esta situación así como que pongámonos a pelear con los medicamentos. Y la verdad es que no. ¿Pero cuál es tu postura? Porque No, mi quizás postura puede es que- ayudar es a las que- mismas es cirugías que que en el haces tú. fondo los medicamentos se usan para los diabéticos, tienen efectos y tienen indicaciones, Perfecto. pero los medicamentos también se usan para gente que tiene sobrepeso y obesidad dependiendo del factor. Está Si tú bien. tenés 10 kilos de sobrepeso y tenés una lesión mayor en una pierna, en un tobillo, en una rodilla y necesitas bajar 10 kilos, tú tienes indicación de Ozempic, ¿no? ¿Quién tiene que decidir eso? El doctor, me Ya, imagino. ¿te fijáis? Entonces, ¿Y tú en ese caso, tú lo pero recetarías? por supuesto que sí, por supuesto que esa persona tiene quizás la misma indicación que tiene un diabético. Lo que pasa es que hay más estudios con diabéticos Perfecto. y hay un proceso de aprobación para cada indicación, pero probablemente eso es cosa de tiempo. Súper. Antes hablamos un tema que yo encuentro que es bien importante, que es el tema de las redes sociales. Y con respecto a las redes sociales hay dos cosas que me gustaría hablar. La primera es, me imagino que la gente que está pasando por un cuadro de obesidad o que tiene obesidad, ¿cómo se dice? Que tiene un cuadro de obesidad, que tiene obesidad, Que vive con obesidad. que vive con obesidad. Así se dice. Ve todo esto en las redes sociales, la gente que se levanta a las 6:30 de la mañana, que medita, que se hace su comida perfecta, que, Estirar la cama así. claro, o sea, como que todo perfecto. Eso me imagino que le debe generar mucha ansiedad a las personas que están pasando por esto. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué opinas tú de las redes sociales con respecto a tu carrera y a tu profesión? ¿Cómo las manejas tú? Bueno, yo creo que hoy día las redes sociales son una jungla, es una selva, en el fondo, y es una selva que puede tener cosas muy bonitas y puede tener cosas tremendamente peligrosas. Claro, No solo en el tema de obesidad, yo tengo niños chicos y no tan chicos, mi hija menor tiene 13 años y por lo tanto está en la en plena... el momento crítico de estar todo el día pegado al celular, en que todo ocurre en las redes y por lo tanto hay que ponerlo todo eso en contexto. Claro, Pero por otro lado, en el caso mío, ha sido una herramienta tremenda para poder comunicar lo que uno hace. Es impresionante, por más que uno trata de explicar lo que es la operación, lo que las cosas, los tratamientos que hay, las alternativas que nosotros tenemos, etc. Es muy difícil de transmitir. Y los pacientes no lo entienden y la gente no lo entiende. Y uno va en la época, insisto que tú eres muy chico para eso, pero en la época que uno vivía yendo al matinal, claro. a veces la noticia del momento que había salido una nueva tecnología, etc. Hoy día, en el fondo, nosotros podemos entregar esa información muchísimo más rápido. Perfecto. Perfecto. Hay un reel tuyo que se hizo bien viral. Cuéntame un poquito de ese Bueno, reel. ese reel, y no te hagas el leso porque se te ocurrió a ti. No. Pero bueno, la pero- idea es que la gente no sepa que trabajamos juntos. Pero no. ahí vamos a ver si lo dejamos o no. No, pero fue interesante, pero ese fue el mejor ejemplo. En el fondo, a mí me parecía, y un poco en base a lo mismo que decías tú, las redes sociales, y por eso que probablemente llegamos a trabajar juntos, que es que en el fondo yo miraba estas redes sociales que era todo perfecto, el mundo perfecto, el reel perfecto, la foto perfecta, el doctor así con el lápiz sentado detrás de su escritorio,
y que como que eso a mí nunca me hizo mucho sentido y veía como la gente empezaba como y de repente en 2 minutos estaban todas las redes sociales plagadas, está todo igual, todo lo mismo. Puros doctores perfectos con unas fotos bonitas, así mirando el horizonte, salvando el mundo. Y la verdad es que no se generaba ningún tipo de información nueva. Claro. Y ahí cuando empezamos a trabajar juntos, empezamos como a tratar de decir, bueno, ¿cómo explicar esto en forma simple? Y ese reel finalmente fue la muestra máxima de espontaneidad y de honestidad respecto de lo que yo hago, que fue tratar de explicar, como yo lo hago todos los días en mi consulta, cuál es la diferencia entre una manga y un bypass. Claro. Y ese reel tuvo más de 7 millones de reproducciones y generó que yo pasara de 30.000 a 80.000 seguidores y con una comunidad cada vez más consistente. Y yo creo que eso sí tiene un valor, porque efectivamente esa honestidad y esa simpleza para explicar algo que para muchos es muy complicado, generó un valor. Y yo creo que eso es una realidad. ¿Y tú crees que el futuro de las redes sociales va por ese lado? ¿Crees que es una buena herramienta, entendiendo que cualquier persona puede? Porque yo también veo que quizás gente que no tiene la misma preparación que tú o que no tiene la misma experiencia que tú puede estar recomendando lo mismo de otra manera. ¿Quién regula esto? ¿Cómo una persona puede decir que lo que tú estás haciendo haciendo está bien o está mal? Bueno, en la misma pregunta que uno le hace a una niñita de 13 años cuando le limita el acceso a la red porque no sabe que si el otro que le está ofreciendo todo perfecto, claro, y que el día de mañana puede ser una mala persona, yo creo que es lo mismo. No tengo la respuesta, no lo sé. Yo creo que bueno, vamos a tener discusiones de eso en el Congreso Mundial. De hecho, hay una sesión completa dedicada a las redes sociales, porque además eso va muy marcado por redes sociales, información, marketing, captación de pacientes, muchas cosas en el fondo. Nosotros acabamos de empezar a hacer una tecnología nueva, muy novedosa, que yo estuve haciendo los estudios iniciales y de un día para otro todos eran expertos. Claro. Todos ya estaban promocionando la nueva tecnología y todo. Y yo decía, pero qué misterioso, aquí todo el mundo promocionando esta tecnología y el único que la ha hecho en este país soy yo. Entonces, claro, ahí uno dice, claro, chuta, la verdad es que ahí como que me da un poco de lata, pero, no, claro, pero es la realidad. No, yo que de alguna manera llevamos más de 2 años trabajando, voy viendo cosas que de repente a mí, que ya entiendo un poquito del tema, me parecen un poco absurdas, pero veo que tienen muchos likes, muchos comentarios, que gente queriendo agendar con ese doctor o doctora. ¿Tú crees que, entendiendo el fenómeno de las redes sociales y cómo están pegando hoy en día, que debería haber alguna forma de poder regular esto? ¿O algún quizás comité? Porque tanto en el mundo de, por ejemplo, los influencers financieros, está pasando mucho que lo están regulando con distintas pruebas que, si es que las pasan, les permite de alguna manera hacer contenido financiero. ¿Qué pasa con el mundo médico? Que creo que es más sensible aún porque estamos jugando con la vida de las personas, pero se ve que cualquier persona está publicando desde rutinas de dietas, desde ejercicio o hasta cirugías que pueden costar la vida de personas, porque hemos visto en noticias que hay centros en donde han muerto personas. Súper buena pregunta. No tengo la respuesta. Piensa que nosotros en la sociedad estamos recién empezando a regular ya mejorar el tema de la acreditación de los centros. Acreditación, o sea, estamos hablando de que un lugar donde se hace cirugía bariátrica tenga un tipo de pabellón, tenga una unidad para recibir al paciente, tenga endoscopía, tenga urgencia. Ni siquiera eso todavía lo tenemos completamente regulado. Claro. Ahora con el tema del bono PAD, que es esta cirugía que en el fondo ahora es cofinanciada, incluso estamos trabajando intensamente con el FONASA y con el Ministerio para poder lograr esto. Entonces, llegar a regular a los charlatanes de las redes va a ser un tema que yo creo que es un súper buen tema, pero nos va a faltar. Entonces, ¿qué le recomiendas tú a las personas que están viendo redes sociales, consumiendo redes sociales y que ven algún doctor, doctora recomendando, haciendo algo? Bueno, yo creo que hoy día lo más importante es informarse. Y claro, los pacientes pero te estás informando ahí, pero no sabes si está bien o mal. Yo creo que lo importante es saber quién es ese doctor. ¿Y cómo se sabe quién es ese doctor? Y ahí la pega es nuestra. La pega es de las sociedades. Y de las sociedades tiene que decir, esta es la nómina de los doctores acreditados de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Estos son los doctores que están acreditados en la superintendencia. O sea, en los últimos desastres que han habido en cirugía plástica, cosas de ese tipo,
eran doctores que ni siquiera tenían validados sus títulos, o sea, eran cosas realmente desastrosas. Entonces, creo que hay que partir por algo y creo que el trabajo tiene que ser en el área profesional y gremial para generar control, al menos de que si va a haber promoción, que esa promoción tenga una regulación y tenga una forma de certificar que esa persona hace lo que dice hacer. Claro, perfecto. Entrando a otro tema un poquito más polémico, ¿cómo se maneja la relación entre los pares? Porque yo creo que, volviendo a la primera pregunta de este famoso audio store, creo que hay distintas profesiones que de alguna manera les gusta a la gente mostrarse que son los mejores. Yo creo que hay ciertas carreras y ciertas cosas que de alguna manera hay que premiar todo este esfuerzo porque los años de estudio, etcétera, pero se ve mucho acá la competencia entre los mejores, un poquito esta competencia entre pares. Mi pregunta es, ¿te ha tocado algún episodio a ti de esto y cómo crees que es la mejor forma de manejarlo, entendiendo que está en un rubro que competir entre personas que están cuidando la salud de las personas me parece un poquito delicado? Es complicado, pero a ver, si en medicina la gente es competitiva, los doctores son competitivos, claro. En cirugía son muchísimo más competitivos. Pero esto es por un tema de ego, un tema de ganar más plata, un tema de ganar... Yo creo que tiene de todo, yo creo que pero yo creo que los cirujanos son tremendamente competitivos, siempre lo han sido. Y en todo, yo me ha tocado viajar en todas partes y me doy cuenta que hay mucha competencia, hay bastante envidia, eso a veces es fome. A mí me ha tocado bastante vivir de repente de que uno dice, chuta, bien, resultó esta cuestión... y obvio, uno muchas de las cosas que hace dice, pucha, me está trayendo un beneficio personal, por supuesto. Claro. Pero hay muchas cosas que efectivamente han sido súper beneficiosas para toda nuestra sociedad, para el desarrollo de la especialidad. Y a veces uno echa de menos, no reconocimiento, a esta altura no tiene mucho sentido, pero sí por lo menos de, oye, echémosle para adelante. A mí cuando armamos la sociedad de cirugía bariátrica me querían echar de la sociedad de cirujanos, o sea, yo estuve en la pitilla así, pero mucho tiempo porque... Efectivamente, me di cuenta, o nos dimos cuenta un grupo, que la Sociedad de Cirugía Bariátrica tenía que hacer una sociedad que tuviera vida propia, porque no podíamos ser solo parte de una sociedad de cirujanos, porque habían otras especialidades involucradas. Pero eso generó mucha rabia al principio, y claro, después ¿qué pasaba? Que la cirugía bariátrica era una cirugía como mal vista, era como ahí nomás. ¿Por qué era mal vista? No, porque los otros cirujanos eran los cirujanos de cáncer, los cirujanos de... era como nosotros la más bajita. Éramos como el queso. Pues. Entonces, y de repente se empezaron a dar cuenta que los cirujanos bariátricos teníamos grandes volúmenes, lo que nos permitía publicar, hacer mucha investigación y que nos fuera súper bien. Pues. Y ahí se empezaron a picar más todavía. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno como que no son agradables de ver. Claro. Pero yo creo que es parte de la evolución, es parte de la medicina y yo creo que el que diga que no hay competencia está mintiendo. ¿Y tú te consideras alguien competitivo? Sí, me considero alguien competitivo, pero hace rato que ya como que hay muchas cosas que como que quiero que resulten, porque me encantaría que resulten. O sea, realmente, más allá de que si uno... lo hace o no lo hace, te lo reconozcan o no. Y yo la verdad es que hace rato que ya no le trato de hacer como ojito a nadie. O sea, yo sé que hay mucha gente que le caigo pésimo y tengo que asumir eso, pero trato de trabajar con la mayor honestidad posible, por lo menos de cuál es el objetivo. Perfecto. Y yo creo que eso finalmente el resto de la gente lo valora. Perfecto. Y hablando un poquito de que ustedes partieron más mal vistos y hoy en día... son vistos de otra manera. Cuenta un poquito del famoso bono PAD, que yo creo que llevando 2 años trabajando contigo, he visto lo que ha provocado y los cambios que está generando. ¿Qué opinas del bono PAD actual y qué mejoras les harías? A ver, yo creo que el bono PAD fue una gran... Primero quizás contemos qué es el bono PAD para... Fue una gran revolución en nuestra especialidad. Hay una gran revolución que fue gracias a un equipo tremendo de nuestra sociedad. O sea, fue un trabajo, pero así de joyería, que hizo todo un grupo de colegas que trabajan con nosotros. Básicamente darse cuenta que en Chile se operaban 5 o 6 mil cirugías al año. Que un ¿Esto porcentaje, hace cuántos años era? Estamos hablando hace
un poco antes de la pandemia. Perfecto. Hace 6, 7 años. Y no había forma de aumentar esto. ¿Por qué? Porque las ISAPRES disminuían cada vez más en la cobertura, el sistema público no mejoraba por ningún lado, los programas públicos no crecían por ningún lado, porque decían ya, este año vamos a operar 400 pacientes, y resulta que, no, es que hubo una urgencia porque hubo más cáncer, hubo más por el auge. Entonces había la pelea si esta enfermedad entraba al auge, pero si entraba al auge iba a quedar la escoba porque no se iba a poder financiar. Por lo tanto, no había forma de mejorar esos números. Perfecto. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué pasa si a través del Bonopad, del concepto del Bonopad, que básicamente es un diagnóstico, el nombre de un diagnóstico es un pago asociado a ese diagnóstico. Y eso implica que tú, en el fondo, tienes una enfermedad que el Estado te entrega un bono. Perfecto. Y que tú pones la mitad de ese bono. O sea, en resumen, es gente que califica por su diagnóstico a un pago. A un pago que tiene un apoyo estatal, pero que se hace en el sistema privado, a todo evento. Se hace en el sistema privado. Claro. En el fondo, entonces, finalmente es una... ahora que este país ha estado tan polarizado en muchas cosas, es una sinergia perfecta entre el mundo público, privado y los mismos doctores, porque en el fondo es plata estatal, un sistema que ha demostrado que no es capaz de solucionar ese problema. Perfecto. Que le entrega al paciente, el paciente tiene que ponerse con algo, que es harto. Es la mitad. Son más de 2 millones de pesos, es mucha plata. Pero que por ese monto el paciente se puede operar en el sistema privado. Cuando esto nosotros lo mostramos en Inglaterra, en España, los gallos no lo podían creer, decían, pero ¿cómo? En Inglaterra, una persona hoy día que se quiere operar tiene que esperar entre 3 y 4 años. Oh. Y dice, bueno, entonces me opero en el sistema privado. Claro. Y le sale 40.000 euros, o sea, 40 millones de pesos. Hoy día una persona que está en FONASA puede operarse contigo. Exactamente. Y le cuesta la mitad. Exactamente. Entonces, eso generó que la cirugía bariátrica, que antes eran 5 o 6 mil casos al año, hoy día estamos entre 25 y 30.000. Hoy día nosotros operamos más que Inglaterra, más que España, más que Italia, más que muchos países, muchísimo más que Argentina. Entonces, quedamos, y si lo dividimos por habitante, claro, una locura. Es muchísimo. ¿Y qué número de pacientes, qué porcentaje de tus pacientes son de este Bonopad versus privado? Eso es variable. Hoy día yo tengo un porcentaje que es proporcionalmente bastante más bajo y probablemente sea entre un 20 y un 30%. Pero hoy día pero también porque son algunas cirugías nomás que cubre este Bonopad. No, son cirugías primarias porque a mí me toca hacer mucha cirugía por segunda vez, segunda opinión, etc. Pero hoy día, en términos globales, en Chile, más del 85% de la cirugía bariátrica es por Bonopad. Por lo tanto, fue una gran revolución. Buenísimo, qué bueno. Cambiando un poquito de pregunta, siguiendo un poco con las preguntas polémicas. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, estamos bien. Perfecto. Yo también puedo preguntar después. No. Eso en otra ocasión. Hablando de tu relación con la plata, ¿cuánto puede llegar a ganar un buen doctor en Chile? Un buen cirujano en Chile. A ver, yo creo que es una pregunta súper difícil. Difícil porque muchísima. Un doctor empresario que realmente... ¿A qué te refieres con un doctor empresario? El doctor empresario es el doctor que parte una práctica médica, quirúrgica, lo que sea, pero se hace cargo y empieza como a trabajar dentro de eso. O sea, contrata un lugar, arrienda un lugar, empieza a vender servicios, empieza a hacer cosas. Y esas personas, muchos de ellos se han transformado en unos grandes empresarios de la cirugía. Pero eso o de la medicina. ¿Sería fuera de una clínica, de estas clínicas o hospital que nosotros estamos acostumbrados? Es que eso es algo que ha pasado ahora último, te diría yo. En la época hace 20 años, cuando el doctor clásico de las clínicas del barrio Alto de Santiago cobraban lo que querían y hacían lo que querían, esos doctores podían llegar a ser, no tengo idea cuánto llegaron a ganar, pero yo creo que mucho, por lo que uno ve, muchísimo. Eso se acabó, eso ya no existe. Porque en el fondo hoy día, con toda la estandarización de los honorarios, con la ISAPRES, cambió completamente. Pero surgieron estos doctores como más empresarios, que lo cual no es bueno, yo no encuentro fantástico. Ojalá yo lo hiciera, yo no lo he hecho, pero me encantaría.
Nosotros hoy día diría que existen doctores, me pasó a mí cuando yo me fui a una de las clínicas del Barrio Alto, que me fui con un contrato a 4 años, me sentía futbolista. Eso fue fantástico, pero eso se acabó también. O sea, eso, nosotros después de todo el desastre que hubo en una conocida clínica del Barrio Alto, nos dimos cuenta que ese modelo, aparte de que lo hicieron muy mal, en el fondo era un modelo que probablemente no era muy sostenible en el tiempo. Y hoy día las cosas siguen cambiando. Yo creo que hoy día la medicina sigue siendo un lugar donde si uno hace bien la pega le va a ir muy bien. Yeah. Pero el esfuerzo, yo tengo una hija que estudia medicina y los otros 2 se fueron a ingeniería porque la verdad es que cuesta. O sea, hoy día en el fondo sí, tú vas a tener un buen trabajo, te va a ir bien, pero así que te vas a hacer, si no eres empresario, es poco probable que sea un súper millonario ni nada por el estilo. Claro. Y si uno mira los países, por ejemplo, como Europa, España, Italia, o sea, el doctor es un empleado de una firma X y no va a ser porque la plata se genera haciendo negocio, claro. no de otra forma. Y la medicina en todos los ámbitos o en los países más desarrollados tiende a ser cada vez menos negocio. Claro, o sea, yo siempre he hablado con gente como este equilibrio entre un empresario que puede hacer que las cosas, o sea, que la plata trabaje para él una vez que arma una empresa o algo que se puede multiplicar a través de Internet. Pero en el caso de los doctores, tienen 2 manos, 2 piernas, horas al día, trabajan y de alguna manera pueden ir ganando lo que pueden generar en esas horas. Y en base un poquito a eso, ¿tú trabajas por plata? Sí, por supuesto, todos trabajamos por ¿Pero plata. qué porcentaje de tu trabajo va enfocado en ganar plata? No, yo creo que, a ver, a uno le gusta vivir bien. A mí me gusta gastar plata, eso es lo que más me gusta. ¿Cuáles son tus principales cosas que te gusta gastar la plata, honestamente? ¿Qué? ¿Cuáles son las principales cosas en las que te gusta gastar? Los viajes me encantan. Sí. Yo me gasto toda la plata en viajes y me gustan las cosas entretenidas en la casa. Yo soy bueno para el jardín, tengo una serie de cosas que me entretienen, pero fundamentalmente los viajes. No soy muy de cosas así. Claro. Pero te lo preguntaba porque todos dicen, el doctor está forrado. Pero yo te pregunto honestamente, ¿qué porcentaje, no sé si puedes medir en porcentaje, pero cuál es tu motivación principal hoy en día a trabajar ya con más de 20 años de carrera? Me imagino que tienes un buen pasar económico. Tu motivación de levantar todos los días a hacer lo mismo que quizás, obviamente como a cualquier persona que trabaja le debe cansar levantarte a hacer lo mismo. Hoy en día tu motivación es quizás poder retirarte joven, es poder cambiar el mundo, poder cambiar las leyes en Chile. No, a ver, yo creo que no hay nada mejor que trabajar en algo que te guste. Yo creo que ese es un cliché, pero que la verdad es que es bastante cierto. El trabajo que hacemos nosotros, por lo menos, al menos en lo que yo he tratado de hacer, no estoy diciendo si eso está bueno o está malo, claro. En el fondo, yo siempre digo, chuta, no cuesta nada transformar la cirugía bariátrica en una panadería. O sea, hay un producto que se vende bien, pam, listo, y se replica. Perfecto. Pero sabemos que eso se acaba muy rápido porque la medicina evoluciona muy rápido. Y yo, por lo menos, trabajando en todas las sociedades científicas y todo lo que estamos haciendo con el Congreso, etcétera, a mí me entretiene mucho innovar, hacer cosas nuevas. A mí me ha tocado participar de probablemente la última... yo fui de los primeros que partió haciendo la manga gástrica. Yo me formé con el que inventó la manga gástrica en Nueva York. Y claro, eso me ha traído, que me ha ido bien, pero la motivación primaria probablemente no ha sido esa. Ha sido pasarlo bien, ser el primero, y ahí viene la competitividad, que es cierta, claro. pero estar como en las cosas nuevas. Eso a mí me entretiene mucho. Sí, y yo creo que cuando uno le pregunta si eso tú lo haces por la plata, me encanta que me vaya bien, pero yo creo que... Yo un poco te conozco, al final la plata te permite tener tiempo y libertades, como tú también haces mucho deporte, te gusta viajar, el deporte también requiere plata para poder tener buenos implementos. ¿En qué otras cosas, qué son las otras cosas que a ti te gusta hacer, más allá de trabajar, que sé que eres una persona muy trabajólica, muy apasionada, muy competitiva en el buen sentido? ¿Qué otras cosas te motivan en tu día a día? No, yo creo que a mí de las cosas que más me entretiene
me gusta harto el deporte, no soy muy bueno, pero me he motivado y claro, cuando uno se dedica mucho a algo, Claro. se empieza a comer. Y en una época yo hice triatlón harto y corrí 5 veces el triatlón de Pucón, el de Zapallar, etcétera, y feliz. Y ahora, este año no corrí ni una cuestión, pues entonces estoy indignado. Entonces, y uno se empieza a sentir como más penca, porque dice, pucha, no pude y no. Y claro, el día tiene 24 horas. Me encantaría poder dedicarme un poco más, pero no he tenido ese tiempo. Me encantaría tener más tiempo para viajar. Ahora vengo llegando a un viaje que lo pasé fantástico y pude llevar a mi hijo a un viaje de pega a la India, más encima un lugar. No me conté mucho porque Sí. vamos a ir al tema viaje. Pero en el fondo, ese tipo de cosas me encantaría tener más tiempo. Finalmente uno lo que quiere es más tiempo para hacer las otras cosas que quiere. Y me encanta pasarlo bien. Me encanta salir, conocer gente, me encantan las fiestas, me encanta hacer las cosas bien hechas en ese tipo de cosas. Perfecto. ¿Te ves muchos años más trabajando como doctor? Sí, yo creo que sí. ¿Cuántos años más? No sé, no tengo idea. Pero la verdad es que no me veo así. Jamás he sido como esa gente como que está esperando así juntando. O sea, juntando para la jubilación. No juntaba nada para la jubilación, así. Perfecto. Pero yo creo que Bien. Está bien. lo que caiga. Claro. Oye, Camilo, investigando un poquito para ver qué preguntas te hacía, más en el tema tuyo profesional, vi una noticia que salía que Chile es uno de los países con el mayor índice de obesidad en Sudamérica. ¿Eso es verdad? Y si es que es verdad, si tú fueras el ministro de Salud o algún cargo que te permitiera hacer cosas para mejorar esto, ¿qué crees que estaría faltando? A ver, sí, Chile salió no como uno de el país con más obesidad en Sudamérica. No tengo respuesta porque la verdad es que desafortunadamente Chile evolucionó hacia un país como que quiso ser desarrollado o trató como de ser desarrollado con formato de desarrollado, con comida rápida, trabajo lejano a donde uno funciona, en que la persona está todo el día, se levanta rápido, tiene poco tiempo, tiene que subirse arriba del micro, se demora 2 horas en llegar a su pega, después tiene que correr de vuelta el cabro chico que está en el jardín y literalmente no hay tiempo. Claro. Y esa forma de vida es la que cuando hablábamos de la genética versus el ambiente, esa forma de vida es la que nos está llevando a esto, ¿te fijáis? Claro. Entonces, cuando tú preguntáis si tú fueras ministro, ¿qué haríais? Chuta, no sé, tendríamos que nacer de nuevo, tendríamos que vivir de una forma distinta, tendríamos que pensar en un país distinto. Entonces, ¿qué consejo le podríais dar a personas que podrían llegar a caer en la obesidad producto de lo que hablamos antes? O sea, o qué cosas cambiarías tú en un colegio, en una universidad, en tus cabros chicos? Yo creo que primero hay que reconocer que esto es una enfermedad y eso lo estamos logrando ahora. Y hay que enfrentar a la gente que ya tiene la enfermedad. Claro, pero ¿qué podríamos hacer previo a que la gente ya esté con la enfermedad? Lo que pasa es que el discurso de la prevención lo llevamos usando los últimos 25 años pues, claro. y no resultó. Claro. Y por más que yo creo que hoy día, por lo menos, potenciar al máximo el tema de áreas verdes, tratar de potenciar los barrios para que la gente se trate de mover menos de un lugar a otro, a la otra punta de la ciudad. Cuando yo realmente veo un paciente que llega a verme a mí y me dice, sí, ¿y tú dónde vives? No, yo vivo en Quilpué. ¿Y dónde trabajas? En Santiago. Claro. Sí, me voy todos los días. O sea, tratar de potenciar al máximo el que la gente viva en su lugar, que trabaje cerca, que sus colegios estén relativamente cerca, para que su vida sea un poco más amable respecto de... Eso probablemente va a asociarse a una vida un poquito más feliz, tranquila, con más tiempo, porque el día va a seguir teniendo 24 horas. Claro. Y eso no va a cambiar. Y yo creo que probablemente por ahí van las políticas de ir mejorando y ir potenciando para que la gente tenga una mejor vida. Dale, perfecto. ¿Y hay otra cosa que se te ocurra que tú harías ahí para solucionar este tema? Bueno, a ver, una de las cosas que está pasando y es tremenda, que lo vemos todos los días y sobre todo en el sistema de salud, en el sistema, el tema del estigma. En obesidad, siempre el paciente tiene la culpa y todo el mundo le echa la culpa y es culpa de él. Ahí el ejemplo brutal, y eso yo creo que vale la pena comentarlo, es lo que fue el caso de la Pamela Leiva. La Pamela Leiva ahora está terminando de escribir una cuestión que es fantástica, ahí lo va a querer comentar ella, capaz que la puede invitar, ¿no?
Y ese caso es notable. ¿Qué hicieron con la Pamela? La Pamela está escribió, y yo la he estado ayudando en varias cosas. Y la verdad es que ver cómo en primera persona, cómo se va desarrollando la enfermedad desde que ella era chica, ella tenía hambre, todo el día ella quería comer, desde chica, desde que era chiquitita, y le tocaron vivir cosas complejas, y vivió una vida súper compleja de más chica, y lo pasó pésimo, y la discriminaron, y la trataron pésimo, y ella ahí, le metía, y fue, es una historia que es notable. Y cuando yo veo a la Pamela, bueno, off the record, la Pamela yo la operé hace 15 años ya. La Pamela pesaba 130 kilos. Tenía obesidad mórbida. Se tuvo que meter en un reality, que la trataran pésimo en un reality para que finalmente no tomara la decisión. Apareciera alguien que quisiera operarla en el fondo. Y ese fue, por suerte, en esa época en la Católica, nosotros tomamos el caso y fue fantástico. Pero lo que más me sorprende a mí ha sido cómo a través de las cosas que ella estaba escribiendo y a través de su vida te vas dando cuenta que ella está atrapada en esta cuestión. Y ahora tú ves que es una persona simpática, que le ha ido fantástico, que sigue peleando todo el día. Tú ves que ella, hay que ver, a veces sube, a veces baja de peso, y ahora en el fondo está súper bien, pero ella llegó a pesar más de 130 kilos, más de 120 kilos. Entonces, ahí tú te das cuenta que es una enfermedad muy, muy, muy desgraciada, y que el estigma, es decir, estigma es que tú tienes la culpa, y como tú tienes la culpa, no mereces tratamiento, no mereces preocuparte, y arréglatelas como puedas. Claro, pero hablando de ese mismo tema, creo que, ¿cuál sería mi respuesta? Que hay un vacío en la educación, entonces. Porque si los niños no entienden que la obesidad es una enfermedad, claramente no van a tratar a una persona que tiene obesidad de esa manera. Pero imagínate que en todo el sistema de salud, que tú le enseñáis desde chico a una persona o a un estudiante que la obesidad es tal y cual cosa, y el gallo va, y el primer gallo que te dice, ándate a hacer ejercicio y cierra la boca, es el cardiólogo, es la nutricionista del consultorio, es el doctor. Entonces, en el fondo, va mucho más allá. Entiendo. Tiene que ver con el espíritu, que tú creís que esa persona en realidad es culpa de ella. Y por lo tanto, eso es algo que en el caso de la Pamela lo vimos súper potente, y yo creo que ella tiene una historia que es tremenda, que vale realmente la pena explorar. Perfecto. Yo me acuerdo de ver series en donde uno ve este pabellón como un lugar de desesperación, de doctores entrando, saliendo sangre. ¿Cómo es el pabellón de una cirugía bariátrica? A mí me pasó que después de que empecé a trabajar contigo, me sorprendí por completo. Yo no sé qué se puede decir, qué no se puede decir, pero me gustaría, dado que tú puedes decirlo, ¿cómo... ¿Qué es lo que has visto en el pabellón que estáis tan ¿Cómo es para ti entrar a un pabellón después de más de, no sé, 5.000 cirugías en el cuerpo, que quizás estás como cirujano principal o acompañando? Entendiendo que para la gente en ese momento, para la persona que se va a operar y para los familiares, ese quizás es de los momentos más importantes de sus vidas, donde están más nerviosos, donde están más preocupados, pero me imagino que para ti es quizás una cirugía más. Entonces, ¿cómo trabajas ese equilibrio de alguna manera de que el paciente sienta esta preocupación tuya, que pero por un lado para ti suena feo, pero es un número? Esa es una pregunta. Y lo segundo, ¿cómo funciona el pabellón? Porque el humano puede cometer errores. ¿Qué cosas se hacen para evitar mayor cantidad de errores, y cómo de alguna manera funcionan los pabellones hoy en día? A ver, yo te diría que nosotros cuando empezamos la cirugía bariátrica, te estoy hablando hace más de 20 años, cuando empezó la cirugía laparoscópica desde afuera, yo me formé en la Universidad Católica con gente, en el fondo, operando cirugía bariátrica. Te estoy hablando año 95, 94. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Más de 30, ¿te fijáis? Era ahí cirugía atajo abierto, en que cuando había una complicación era un desastre mayor, cuando había una hemorragia y no llegáis porque el paciente es tan profundo. O sea, realmente la cuestión era mucho más dramática. Y nosotros fuimos criados en ese asunto, ¿te fijáis? De hecho, yo me incliné por la cirugía bariátrica porque de alguna forma empecé a ver una cirugía que había mucho más volumen, o sea, había más casos, por lo tanto podíais investigar, podíais estudiar, podíais saber qué cosa pasaba, y eso lo hacía muy atractivo, porque en general Chile es tan chico que cuando tú empiezas a hablar de número total de trasplantes, número total de cáncer, de lo que sea,
siempre los números respecto del resto del mundo son muy pequeños. Entonces, en cirugía bariátrica fuimos capaces de ir aumentando esos números. Pero el pabellón al principio era muy estresante. Cuando empezamos con la cirugía desde afuera, pero olvídate, Claro. era difícil, nos complicábamos, se ponía a ¿Cómo fue ese sangrar, cambio de no pasar sabía. de tajo abierto? Entiendo No, que fue mucho más tremendo. fácil. De hecho, nuestro jefe en esa época, nuestros profesores no quisieron meterse. Nos dijeron, no sé qué, métanse ustedes, porque Porque nosotros esto no- hicieron una cirugía así, se demoraron 1000 horas y fue Claro, porque nosotros teníamos más habilidad porque habíamos practicado mucho desde afuera. claro. Y esto simplemente fue por un tema para que el paciente no quedara con el... Claro, para que Ventaja. no, porque eso hacía que le doliera menos, al dolerle menos tenía menos problemas en los pulmones, había menos infecciones en la herida, al final las complicaciones bajaron a nada. Claro. Entonces, eso hizo que la cirugía se ha ido simplificando en términos, o sea, más compleja, pero cada vez está todo más arreglado y más ordenado. Por lo tanto, hoy día ya cada vez es más difícil Pasa. que haya un problema mayor. Pero pasa, o sea, por favor, Obvio. ustedes miren el diario y a veces quedan desastres. Claro. Y por eso que la medicina, y yo lo encuentro fantástico, se va pareciendo cada vez más a la industria aeronáutica. O sea, en la industria aeronáutica, puertas en manual, cross-check y reportar, o sea, Sí. todas esas cosas, o sea, tiene que haber Protocolo. protocolos que tienen que ser independientes del doctor, de la persona, y a pesar de todos esos protocolos, se siguen cometiendo errores. Claro. Hoy día, más o menos como un 20-25% de las muertes ocurre por error médico. Porque seguimos equivocándonos, seguimos haciendo esas cosas. Y eso hace que, si bien tú te reís harto cuando vayas a pabellón, porque nosotros estamos todo el día ahí agarrando para el deseo a todo el mundo, pero efectivamente hay un protocolo. Nuestra cirugía se ha ido ordenando a tal punto que efectivamente está todo súper estandarizado. Claro, yo pensaba que era el cirujano con el anestesista, pero veo un equipo de 10 personas. ¿Nos puedes contar un poquito quiénes son estas 10 personas? Bueno, en general hoy día en la cirugía mínimamente invasiva habitualmente está el cirujano que opera con 2 ayudantes. Un primer ayudante que es el que le maneja la cámara y otro ayudante que sostiene los órganos, etc. Hoy día con la cirugía robótica y con la cirugía nueva que hay, muchos de esos están desapareciendo porque hay muchas cosas que se pueden automatizar. Claro. Pero además va a estar el anestesiólogo, además del anestesiólogo va a estar la enfermera, que es la que organiza todo el tema del pabellón. Después va a estar el auxiliar de anestesia, que va a ayudar con los medicamentos en anestesia. Después va a estar el auxiliar de la enfermería, que es el que va a traer al paciente, que lo va a posicionar. Por lo tanto, finalmente, como dices tú, hay 8, sí, no, pero diría unos 7, 8 personas para darle toda esa continuidad y todas las cosas que tienen que ocurrir antes, en la inducción, confirmar qué procedimiento se va a hacer, durante la operación, después la despertada, etcétera. Suena complicado, o sea, todo este mundo de la medicina, pero ¿qué le recomienda a las personas que están estudiando medicina? O sea, entendiendo todos los años de estudio, todo el trabajo que hay por detrás, toda la responsabilidad emocional, y de alguna manera que yo me doy cuenta que después de 20 años de carrera seguí estudiando, seguí viajando, seguí capacitándote. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, yo creo que vale la pena. Pero creo que la sociedad está entrando en una fase en que la salud se ha transformado como en solo un derecho. Y por lo tanto, como que y el derecho el avance también es un derecho y todo es un derecho. Claro. Y eso es un gran problema porque una persona muy inteligente que le ha ido muy bien y que ha estudiado, de repente empieza a decir, chuta, ¿por qué yo voy a estudiar 14 años para terminar en el fondo siendo un empleado en que no hay muy poco estímulo? Claro. Y yo creo que eso es muy peligroso. Si no, miremos los profesores. Los profesores, lo importante que es un profesor para nuestros niños, para el desarrollo de un país, y que hoy día socialmente todavía no le damos el valor que tienen a los profesores en términos económicos, en términos de formación, en términos de muchas cosas. Entonces, yo creo que la medicina tiene el riesgo de ir evolucionando hacia eso si es que realmente no se valora lo importante que es. Buenísimo. Bueno, este programa tiene algo especial, que la idea es que el invitado que está le haga una pregunta al invitado que viene después. Tú no sabes quién es el invitado que viene después y esa es la idea, un poco que le deje una pregunta totalmente abierta. Pero antes de eso, se me estaba olvidando, llevamos 7 preguntas y falta una octava. Y esta octava vendría siendo la pregunta que te dejó el invitado anterior.
Pero como te dije, tú eres el primer invitado. Así que en ok. este caso, hablamos Eso no vale, po, hablamos con alguien que al parecer algo te conoce, que se llama, vamos a ver acá cómo se llama. Se llama Agustín Boza. ¿Te suena? Chuta máquina. ¿Quién es? Mi hijo, mi hijo. Tu hijo. Mi hijo ingeniero. ¿Es tu hijo mayor? El segundo. El segundo. El mayor, el El mayor de hombre los mayor. hombres, sí. Bueno, llegué a él por unos amigos en comunes que trabajan conmigo. Qué miedo. Y me hizo una pregunta, le conté un poquito cuál era el contexto, y me hizo una pregunta que me encantó porque por lo que yo te conozco a ti me hizo mucho sentido. Yo sé que tú eres bien regalón de tu hijo y también bien regalón de los viajes. Eh, entonces la pregunta es la siguiente. De todos los viajes que has hecho, ya sea personales o por tu profesión como doctor, ¿cuál es el primero que se te viene a la cabeza cuando te preguntan por tu favorito o más memorable? ¿Por qué? Me dice, hago esta pregunta porque la verdad parece que nunca se la ha hecho y me interesa mucho saber. Sé que los viajes son una parte fundamental de su vida y creo que va a haber que hablar. Mira. eh, buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? Sí. eh, ¿Cuántos países has visitado? ¿O cuántos no viajes has sé, bueno. hecho? Yo creo ¿Cuántos que. viajes hacías al mes, al año? No sé. ¿Pero más de Pero 10 al no. año? Sí, po. Sí, sí. Sí, harto. Eh, no, a mí me encanta. No, el viaje que marcó así la salida nuestra fue cuando terminamos la universidad y nos fuimos con 3 amigos. Nos fuimos por 3 meses a viajar por Asia. ¿Esto fue con amigos tuyos? Claro, fueron con mi gran amigo Jorge Yigú y Alejandro Brun, los dos médicos. Y cuando terminamos la universidad nos fuimos los tres por 3 meses. Fuimos a la India, a Tailandia, a Estudiar, me imagino, Indonesia. ¿no? Sí, pues estudiamos mucho. Estudiamos la gente, estudiamos todo. No, lo pasaba. Ese es un viaje súper intenso y ahora bueno, fue interesante por la pregunta porque le voy a devolver la pelota a mi hijo. A ver, Mi hijo es más mamón, ¿cachai? Es más flojo a los viajes. De hecho, se ¿ya? pica cuando su hermana viaja, porque viaja harto su hermana mayor. ¿Ya? Y ahora como que fue a la India, como que se le abrió los ojos, así como Cuéntame que... ese viaje, porque algo hablamos nosotros, Sí, me gustaría que sí. contarlo sobre todo Yo estaba asustado, sí. este viaje, esta invitación especial que tuvieron. Sí, pues no. Me invitaron a mí al Congreso Asiático de Cirugía de Obesidad, un poco en el plan de que estamos promocionando el Congreso Mundial en Chile. Y bueno, y nunca un buen momento. Yo la verdad es que los niños estaban terminando, uno empieza la universidad, pero estaban de vacaciones y era como el final de las vacaciones. Y dije, ¿y por qué no nos vamos para allá? Claro. Y ahí dije, ya, pues, Fueron 3 de avisé, 4. y claro, la mayor no pudo porque entró al internado de medicina, pues, así que por Te eso tocó. estamos discutiendo. Y la verdad es que quedé muy sorprendido, o sea, quedaron pero impresionados. Yo estaba asustado porque son niños criados así como muy muy delicados. Yo Muy dije, los millennials, como... claro, como alguien que conozca aquí cerca, que es muy sensible. Y dije, oye, no vaya a ser que vamos a llegar a la India, se van a traumar, que es muy sucio, que es muy pobre, que es muy aquí, que es muy allá. Y la verdad es que cacharon perfecto. O sea, cacharon en el fondo, se dieron cuenta que en este caos de la India hay un orden. Y hay un orden, la menor mía, el otro día íbamos ayer, el desastre de la empezada de los colegios. Claro. Estábamos ahí haciendo cola para entrar a una rotonda. Y me mira indignada y me dice, papá, si estuviéramos en la India, ¿qué habríamos pasado en 2 minutos? Porque Y eso que allá debe acá, ser un caos, pero por eso, la gente se ese caos entiende dentro del funciona, caos. ¿te fijáis? Y trataban de analizar cuál era, decían, chuta, aquí es heavy, pero es todo un desastre, pero son todos buena onda. No son agresivos. Claro. No te sientes inseguro, no crees que... Y la verdad es que empezaron como ellos mismos a estructurar en qué se basaba este orden superior, que no era evidentemente un orden fácil, porque tú mirás y está todo patas para arriba, Claro. pero lo pasaron muy bien y les tocó además vivir los dos contrastes, porque terminamos también en la reserva. Cuenta esa parte. Claro, terminamos ahí arriba del jet privado de Ambani, yendo a la reserva que tiene el hijo de Ambani, que es un multimillonario en la India, tiene una fundación donde recoge a todos los animales que van a matar en las comunidades donde no sé, pues tú llegas Animales de todo tipo, salvajes. Fundamentalmente elefante, tigre y leopardo. Y eso están dentro de este hotel que es como un hotel. Es una reserva gigante
porque lo que va pasando es que cuando se empiezan a topar las comunidades con el hábitat natural, entonces tú llegás a ver, bueno, este es Tommy. Tommy es un leopardo que se ha comido 25 personas. Y cuando se estaba comiendo, cuando ya se comió a 4 niños juntos, ahí ya apareció la comunidad, lo venía a matar y ahí aparecen estas fundaciones. Y es dramático decirlo que esté ocurriendo eso, pero es una realidad en la India. Y esta cuestión es como un Jurassic Park así es impresionante. Y los niños no lo podían creer. Porque además, pero cuenta más del lujo que había. No, llegaron jet privado, entonces esto que era un hotel como 7 estrellas, que pensábamos que era un hotel, pero finalmente no era un hotel, era la casa de huéspedes, en que nos metieron a 70 personas. Y en la noche, así a las 2 de la mañana ya salía un carrito así como de Jurassic Park así a llevarnos. Ya quieren ir a ver a los leopardos, a los tigres. No, muy impresionante. Y choro, entonces no lo podían creer. Y se hacían todos los masajes, sacaban todas las cuestiones del frigobar, porque antes les daba susto, porque en el hotel decían, no toquen nada. Y aquí se comían todo. Obvio, se peinaron, se hicieron las uñas, todas. Así que, no, lo pasaron súper bien, pero además quedaron sorprendidos de lo buena de la gente. Claro. Bueno, mi amigo ahí, Mufasal Lakdawala, que es un gran cirujano de la India, que además era el organizador del congreso, nos puso una persona que estaba a cargo de mis niños y los sacó, pero muy buena persona, o sea, gente, y los niños decían, pero ¿por qué esta persona se preocupa tanto de nosotros y es tan amable? Y hasta el día de hoy se mandan videos. Ayer anoche mi hijo hizo naan, sacó la receta, le pidió la receta al otro del naan, del butter chicken. Entonces, eso me gustó mucho. O sea, como que por primera vez como que sentí que mi hijo dijeron, chuta, este es mi papá que viaja. Ahora entiendo por qué le gusta tanto. No está puro leseando a pesar. Pero en el fondo entendieron un poco cuál es ese rol y qué es lo que está pasando respecto. Y pucha, que al final conectarse con el mundo es parte de la vida, pues es lo que nos une a nosotros. ¿Algún destino que esté ahí en mente próximamente? Pero así, más, no de trabajo, sino que te gustaría ir, que no haya ido. Pucha, yo quedo pendiente con la pandemia a Filipinas. Íbamos a ir con los niños a Filipinas, así que ya ese está en el bucket list ahí, pero hay que hacerlo. Buenísimo. Bueno, y para cerrar, como te decía, esta pregunta debería haber venido desde el invitado anterior, pero como eres el primero no ya. Pero ahora la idea es que tú le dejes una pregunta al siguiente invitado y también me dejes una pregunta a mí, que la responderé en el siguiente capítulo. Una pregunta para ti. Una pregunta primero para el siguiente invitado, que no sabes quién es. Perfecto. A ver, la pregunta para el siguiente invitado, que imagino que va a ser alguien muy parafernálico, así como te gusta a ti, que esté ahí, que le está yendo fantástico. Otro doctor bariátrico que es un poquito más top. Claro, más simpático. Claro. Yo le preguntaría a la persona que viene ¿de qué se arrepiente? ¿De qué se arrepiente en el momento en que está hoy día? Ahora. ¿Qué cosa habría hecho distinta? Perfecto. ¿O qué cosa? Me gusta. Porque tú le vayas a hablar de puras cosas fantásticas que ha hecho esa persona. Entonces pregúntale, ¿y qué habría hecho distinto? ¿De qué te arrepientes? Yo creo que eso siempre uno tiene que... ¿Sí? Tiene que entendiste tiene que preguntarse eso. Y ahora la pregunta para mí, que también la voy a responder el siguiente capítulo. Ten cuidado con lo que decís. No, la pregunta para ti es ¿qué querías hacer con esto? O sea, ¿cuál es el objetivo en el fondo? ¿Cuál es tu objetivo con esto? ¿Querías conocer más gente? ¿Querías entender quiénes son tus invitados? ¿Querías lucirte? ¿Qué querías hacer? Yo creo que igual es importante. Muy válida pregunta y hay una respuesta, resto. pero la dejaremos para el siguiente video. Bien, me parece. Bien, Camilo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Creo que fue un tremendo primer capítulo. Creo que fue más de 1 hora, ¿no? 8 preguntas que nos dieron la oportunidad de conocerte más a ti, conocer más lo que está pasando en la medicina en Chile, conocer un poquito de lo que se viene. Creo que esto del Congreso va a ser atómico. Así que nada, te deseamos mucha suerte. Y nada, ojalá que ahí invites a tus fans de tus redes sociales a seguir este programa, porque la verdad que se vienen buenos, grandes invitados que están en carpeta. Así que... Bien, pues. Muchísimas gracias. Pasaron. Nos vemos. Bueno, ¿no? ¿Está bien? Bueno.